Bueno, buenas noches. Siendo 7 de marzo de 2024, vamos a iniciar con la sesión en línea programada para el día de hoy. Bueno, muchachos. Bien, entonces, empezar compartiéndoles pantalla. Bien. Buenas noches, profe Javier. Hola, profe, buenas noches y ¿Cómo vamos? compañeros aprendices. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Ok, bueno, ya está empezando a llegar gente, ya por lo menos hay 5, 6, espero que por lo menos lleguen 10. Pero bueno, acabamos de iniciar la grabación, ¿listo? El propósito de que el profe Javier pues, nos acompañe en esta sesión en línea es para hablar un poquito acerca de la propuesta que tenías tú, Omar, en tanto a los temas de cómo se podría abordar digamos que las sesiones en línea y demás. ¿Listo? Entonces, si te parece, vamos consultando pues, los puntos que tú sugieres. Entonces, si quieres, te damos paso a ti y tú nos explicas cómo es tu propuesta, ¿sí? Porque ese tipo de iniciativas son valiosas siempre y cuando pues, podamos, digamos que seguirlas a partir de la normativa de la institución y que estén en nuestras posibilidades. ¿Te parece, Omar? Listo, profe. Listo. Bien. Listo. Entonces, te escuchamos. Bueno, profe, pues yo hice 2 propuestas. La primera trata de que si en algunas de las sesiones en línea, sean de las tutorías o las mesas de ayuda, si se puede o hay la posibilidad de que nosotros los aprendices podamos como compartir nuestros proyectos y entre todos, pues sobre todo los profesores técnicos y de los demás compañeros, recibamos como feedback y hagamos una retroalimentación de lo que hemos hecho entre nuestros diseños, la temática de nuestros proyectos. ¿Qué beneficio le veo a esto? Más que todo, como afianzar conocimientos y saberes técnicos. Por lo menos acá hay compañeros que ya han tocado este tema del diseño web o el desarrollo web. Entonces, conocimiento o ayuda de parte de ellos y de los profesores sería de gran utilidad tanto para los que vamos al día y tanto para los que no van al día. Esa sería la primera propuesta. La segunda Ok. propuesta, Si quieres, vamos una por una y te vamos explicando, ¿sí? listo, profe. Ok, entonces, profe Javier, entonces, si quieres sumarse ahí, inicia bueno, yo voy a tomar el tema, digamos que en tanto a esa propuesta como tal, hay una dificultad y es el hecho de que tú ves que las sesiones en línea tienen digamos que un límite de tiempo y normalmente las personas cuando ingresan a ellas, pues hay una temática específica que es la que se va a abordar. Entonces, digamos que en ese sentido sería un poco difícil dedicarle tiempo. Di tú a 20 personas que presenten la evidencia, que cada una se demore 5 minutos, sería sumamente extenso y pues normalmente las personas que ingresan a las sesiones lo que buscan es ver la temática como tal. ¿Qué sugerencia doy yo? Lo mismo que hemos hecho, y es más, creo que lo he hecho contigo y con varios de tus compañeros, y es que se comunican conmigo, ya sea por chat o, bueno, por WhatsApp. Me dicen, profe, tengo una dificultad en tanto a esto. Y normalmente yo les digo, bueno, nos vemos a las 6 de la tarde en este link, o a las 7 y tengo la posibilidad de ver detenidamente el desarrollo de la actividad y hacer una retroalimentación mucho más personalizada. Pero el tema de las sesiones en línea, pues es mucho más complejo por el tiempo, ¿sí? Y justamente por lo que te menciono, ¿no? Digamos que hay un objetivo específico que se debe desarrollar durante esa sesión en línea. ¿Sí? Listo, profe. Okay. Sí, de acuerdo, profe. El tema es el tiempo, ¿no? Que no tenemos y hay muchos contenidos que es muy importante que ustedes vean. La propuesta es muy interesante y de hecho, digamos, en los ejercicios, bueno, en la experiencia académica que cada uno de nosotros, los instructores, tuvimos, obviamente pasamos por ese porque, digamos, por ese escenario, porque de pronto lo presencial, las clases y las jornadas son mucho más extensas, ¿no? Y el tiempo es mucho más extenso. Lo de la retroalimentación podría de pronto verse, pienso yo, no sé, profe José,
en determinados casos que valga la pena el ejercicio, de pronto ver los conceptos, me imagino que será por el lado de que quieran tener un feedback de los conceptos gráficos, es decir, de la ejecución de la pieza, porque digamos la parte técnica es muy, digámoslo así, rígida. Es decir, evaluar el número uno. El número uno es un número y ya, digamos, no tiene mucha variable, ¿sí? Pero en cambio, una propuesta de diseño, pues sí se puede abordar por muchos temas como, digamos, la estética, el concepto, la parte de la semiótica, la parte de la tipografía, la parte del uso del color, etcétera, etcétera. No sé si hacia allá es la idea de Omar. Sí, profe, a esa parte voy. A esa parte Pues voy como al uso del color, de la tipografía, del tamaño de la letra, así como si se pueden tocar temas de SEO, o sea, de más cosas que digamos, yo sé que esto pues uno también lo va practicando como esta metodología es virtual, mayormente requiere de compromiso de uno mismo para estudiar de forma autodidacta. Entonces, eh, considero, bueno, sea como sea, pues se hace de una manera u otra, pero así, ahí es donde iba. sí, de pronto no al analizar todos los trabajos, porque como decía el profe José, sería muy extenso y tomaría muchísimo tiempo y se perdería el contenido que se va a dar, pero sí podría hacer el análisis de un trabajo, pero que lo amerite, ¿no? Es decir, que ahí, digamos, evidencias que es código o es una ejecución, digamos, meramente del código y pues allí no, allí habría que hacer correcciones. Igualmente, el propósito, digamos, de las correcciones que se hacen personalizadas, es decir, la respuesta que ofrece el instructor con respecto a cada entrega, él hace, digamos, los instructores hacen una retroalimentación de, digamos, los aspectos positivos que tiene pues, la entrega, los puntos a mejorar y de pronto algunas recomendaciones. Entonces, esto pues ya sí será para todo el grueso de los aprendices, pero podría hacerse en determinado, no sé, por ejemplo, cuando tengan que entregar eh, el sitio web o alguna parte estética, sí se podría de pronto ver la posibilidad de tener una sesión donde analicen dos, tres trabajos. No sé qué piensa el profe José. Sí, profe, yo estoy de acuerdo con ello. Sí, yo reitero lo que mencionó. Sí, me parece que la propuesta es valiosa. Sin embargo, sí es cuestión digamos que el enfoque de este tipo de sesiones es como muy puntual. Lo que intentamos nosotros es justamente abordar la temática con ejemplos, que la clase sea un poco más práctica, que ustedes tengan la posibilidad de contemplar cómo es el proceso de no solamente quedarnos con el tema, sino ver ejercicios, como lo hemos hecho últimamente. Por eso es que el tiempo es tan medido, ¿sí? Yo reitero, yo creo que la mejor forma de hacer ese tipo de retroalimentaciones es a partir de un, digamos que consensos con el instructor, ¿sí? Si a mí se me dificulta algo de la parte transversal, escribirle, tener contacto con los profesores, esa es la mejor forma. Yo le escribo, y lo he hecho con varias personas que creo que están aquí justamente conectadas. Me dicen, profe, se me dificultó el tema de Maya, no sabía cómo generar el render. Me reuní con esa persona y por aquí podemos generarlo. Otra persona tenía dificultades con el tema del HTML y el CSS de la botonera. Entonces, igualmente me reuní con ellos y les expliqué. Les dije, bueno, así es como se hacen las cosas de una forma, digamos que más pausada, con más tiempo. Y de esa manera creo que sería el norte. Yo creo que hacia allá podríamos apuntar las cosas por el bienestar tanto de aprendices como de instructores. Bien. ¿Qué otro tipo de tema digamos que tienes propuestas en tanto a eso? Ah, listo. Y la segunda es si cabe la posibilidad, pues estoy al tanto de que nos vamos a trasladar a otra plataforma. No sé si se podría desde esa plataforma o ya desde ahorita abrir otro foro dedicado a compartir recursos como
como herramientas, videos tutoriales, conforme nosotros vayamos investigando, sobre todo yo, pues investigo mucho cómo utilizar la herramienta Figma, Photoshop, Gim o algo así de una herramienta, no sé, externa a Photoshop o alternativa en donde sí, un foro donde podamos compartir contenido o recursos que sean beneficiosos para nosotros y sobre todo para las personas que aún no tienen claridad de por dónde o qué herramientas comenzar o empezar. Algo similar a Bueno, lo que les estoy diciendo. esa propuesta me parece chévere. Yo tuve la oportunidad, hace 2 años cuando inicié, yo tenía una idea similar a la que tú estás planteando en este momento. Mi intención era no solamente quedarme con la información que nos brinda el programa, sino poder aportarles más, ¿sí? En ese orden de ideas, yo creé ahí en la plataforma una carpeta y en esa carpeta empecé a vincular temas como, digamos, algunos videos y texto que era necesario, algunas lecturas que complementan todo eso que tenemos. Y digamos que hay una estructura que a nosotros como instructores eh, hay cierta estructura que nos exigen que debe tener la semilla, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre con los foros. Nosotros no podemos crear más foros de los que nos indican, sino simplemente debemos cumplir con la estructura que nos... Es muy rígido ese tipo de contenido, personalmente creo, pero sirve muchas veces para tener parámetros que todos sigamos, ¿sí? ¿Qué te sugiero yo? Mira que esa idea es muy buena, pero no la podemos, o sea, la podemos abordar de una manera diferente. Te propongo una cosa, ¿te acuerdas que nosotros llegamos a ver algo de WordPress? Que Sí, uno sí, puede profe. crear blogs y los blogs son simplemente, digamos que justamente artículos relacionados con un tema en específico. Entonces, podemos ir conjuntamente contigo, ya que tienes la iniciativa, vamos a crear un sitio, un blog para los aprendices de producción multimedia, ¿sí? Y ese blog simplemente les compartimos la URL, ¿te acuerdas que la podemos crear de forma gratuita y demás? Simplemente Sí, sí. creamos ese blog y empezamos a compartir. Entonces dejamos que varias personas tengan la administración de eso y podemos empezar a vincular artículos relacionados con esto y todo lo que tú estás mencionando, ¿sí? Podríamos abordarlo de esa forma. No sé, profe Javier, si su merced tenga una idea diferente a esa. Sí, concuerdo con esa idea, me parece mejor y sobre todo que se ha filtrado por el instructor o el equipo de instructores técnicos, porque pues ellos tienen experiencia en los contenidos y experiencia laboral, entonces saben qué aplica para no, digamos, no publicar por publicar y que se desordene y que llegue de pronto a confundir pues ese contenido a las demás personas. Y sí es bien importante lo del blog, pues es fabuloso, porque pues allí pues se condensa la imagen, el video, bueno, todos los recursos multimedia que pueden estar presentes, ¿no? El foro como tal es sobre todo muy texto, ¿no? En el que está territorio. Vamos a hacer una transición a otra plataforma que va a ser más o menos por un tiempo de unos 15 días, alrededor de 15 días, o esperamos ese lapso de tiempo y muy seguramente pues en 2 semanas entraremos a unas capacitaciones con cada uno de ustedes para que conozcan esa herramienta de transición que va a ser Teams, que es muy fácil de utilizar, mientras llega, digamos, adecuan la plataforma ya oficial. Y por lo pronto en Teams no hay foros. Entonces, lo del blog es fabuloso, me parece bien. Sí, sí, Pero vale. quiero en que sea organizado, no Sí, sí, sí. contenidos sueltos, sino que de pronto sean pertinentes con el tema que estén viendo o que se pueda estructurar de alguna manera para que, digamos, tengan un uso adecuado, ¿sí? Sí, me parece chévere esa propuesta, Omar. Sí, valga el momento y que están mencionándolo ustedes dos, el tema del cambio de la plataforma, muchachos, importantísimo el tema del correo, ¿sí? Porque vamos a empezar a trabajar, digamos que mientras que tenemos la plataforma, la nueva plataforma, pues provisionalmente hay una etapa de transición en la que vamos a manejar Teams. Entonces, es muy importante que por favor ustedes tengan el correo SoySena, ¿sí? Es muy importante eso. Bien, pero esa propuesta me parece interesante. Bueno, no sé si tengas algo más, Omar, o esas eran. Pues eso sería todo, pero pues sí, o sea, pues cada uno como aprendices también debemos saber de que, pues también debemos de poner de nuestra parte
y no todo se ha desglosado, ¿no? También uno mismo tiene que buscar y Sí. meterse como en la ficha. Así es. Exactamente, vean, hay una cosa que es fundamental cuando uno se inscribe a un programa virtual. Tiene muchísimas ventajas, vean, muchachos. Si usted lo ven de una forma objetiva, vean, no tienen que pagar transporte, tienen el contenido a la hora que necesiten, pero hay una cosa, y que es justamente el motivo por el cual mucha gente desiste de esto, y es el compromiso que uno tiene con el aprendizaje. Si a uno le gusta algo y le interesa, no se puede quedar solamente con el tema de lo que los profesores le indican, uno tiene que cacharrear, uno tiene que empezar a investigar, tiene que complementar, llegar con dudas. Si ustedes tienen dudas, pregunten, pero sí es muy importante lo que tú dices, ¿sí? El compromiso. Si yo tengo compromiso, vean, es el SENA, lo que yo les mencionaba alguna vez en el chat, ¿sí? El SENA es una muy buena institución. ¿Ustedes creen que otra universidad les hubiese facilitado el tema de las licencias así como lo hizo el SENA? Ese tipo de cosas son las que uno tiene que valorar. En el momento en el que ustedes terminan su tecnólogo, vean, hay una cantidad de universidades que les homologan la mitad de la carrera, les bajan el valor del semestre. Hay beneficios que son muy, muy chéveres que justamente el SENA ha luchado por ellos, pero sí es importante comprender que la responsabilidad es alta. Uno tiene que entender que esta oportunidad es valiosa y si uno la sabe aprovechar, pues yo conozco mucha gente que ha empezado desde el SENA y poquito a poco ahí va escalando y en ese momento tienen puestos, pues, tienen una buena estabilidad, tienen buenos recursos, o sea, les abre las puertas. El SENA les abre las puertas, pero obviamente uno tiene que tener en la iniciativa. Pues eso es todo, profe Javier. Yo no sé si su merced tenga algo más que aportar ahí. Sí, reiterar la importancia del correo del SENA, que le envíen sus correos de Soy SENA al instructor vocero para que puedan acceder a todas las herramientas que dispone Teams. Si no se entrega ese correo y se hace la transición, pues puede ser que, digamos, ese proceso no sea tan satisfactorio. Entonces, para que se pueda acceder totalmente a los recursos de Teams, es sumamente importante manejar ese correo. Hay unas ayudas de cómo configurarlo, cómo descubrir dónde está, porque algunos ni saben dónde está, y está en Sofía, ¿no? Digamos, allá aparecen en unos espacios ahí de la información, o configurarlo. Entonces, pues los animo a que continúen, que no desmayen, digamos, en ese proceso. Todo cambio es bueno y este cambio es para mejorar y continuar pues cumpliendo con esos objetivos, con esas evidencias, con esa participación en las sesiones en línea, porque allí pues nosotros podemos planear mucho, nosotros como instructores podemos planear mucho, pero pues ya depende de cada uno de ustedes en que, digamos, esté juicioso, presente en la sesión en línea, o si no puede estar, poder ver la grabación completa, porque si no, digamos, no comprende el tema y le puede quedar algún vacío. Si le pregunta usted que no asistió a otro compañero, él le va a decir la tercera parte de lo que se dijo. Por ese fenómeno del juego del teléfono roto, ¿no? Entonces es muy importante ser juicioso con eso para poder seguir avanzando. Entonces, muchísimas gracias. Yo me despido y los dejo en la sesión. Sí, señor. Muchas gracias, profe, por el momento. Aprovecho antes de que el profe se vaya a mencionarles, justamente hablamos con el profe Javier, para empezar la sesión, las mesas en línea a partir de un tema que es importante para ustedes y que a algunos se les ha dificultado, es el tema de HTML y CSS. Entonces, a partir no de este viernes, sino dentro de, o sea, el próximo viernes, vamos a iniciar con la primera sesión en línea. Voy a intentar aplicar lo mismo que hice contigo, Omar, y con las demás personas que estaban conmigo, que es aplicar el tema del curso de HTML y CSS. De esa forma va a ser mucho más personal el proceso. Van a tener la posibilidad, allí van a tener la posibilidad de hacerlo justamente como tú lo dices, con ese mecanismo de que todos aporten, de que todos puedan hablar, y si tienen alguna duda, pues generarla de esa manera. ¿Listo? Bien. ¿Alguien está Listo, levantando profe, la mano? gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien está levantando la mano? No, nadie. Bueno, muchachos, vamos a empezar entonces, ahora sí, con el tema que hoy nos convoca. Bien, entonces, les estoy compartiendo pantalla en este momento, ¿me pueden confirmar? ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, profe. Bien, ok, entonces. Bien, ya saben que es el mismo conducto regular que siempre seguimos. La sesión en línea de hoy vamos a abordar el tema de la sustentación de los componentes audiovisuales del proyecto. Esta
pues abrió el 4 y cierra el 10, ¿sí? Sin embargo, ustedes saben que nosotros somos flexibles, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el 10, pero sí es bueno que no dejen que esta fecha se alargue tanto, ¿sí? Procuren enviar las evidencias cuando tengan ese conocimiento fresco porque les va a resultar mucho más sencillo, ¿listo? Bien, entonces, importante revisar el material de formación, desarrollo de los elementos gráficos y audiovisuales del proyecto multimedia e interactividad de los elementos del proyecto. Ya saben perfectamente que el envío de la evidencia es plataforma y buscar sustentación de los componentes audiovisuales del proyecto y enviar. Bien, entonces, ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Bien, entonces hay una pequeña introducción que ustedes deben comprender y es que, digamos que los componentes que integran el concepto gráfico del prototipo, lo que ustedes hicieron en el wireframe, en el mockup y demás, deben desarrollarse pensando en las funcionalidades que espera encontrar el cliente cuando haga uso del proyecto multimedia, ¿sí? Entonces, obviamente ese proceso de diseño de prototipos, pues lo que me permite es ver cuáles son las necesidades que tiene el cliente en torno a ese contenido que yo estoy generando, ¿sí? Para ello se debe probar antes con los usuarios determinar el grado de cumplimiento de sus expectativas, hacer los ajustes necesarios y documentar lo que se va perfilando como producto final. Entonces, es un proceso que se va haciendo de forma gradual, ¿sí? Obviamente al comienzo el cliente tiene una idea y normalmente esa idea va cambiando, se le van aportando cosas, ¿sí? A partir de las necesidades que uno va encontrando. En esta actividad se debe producir la composición de uno de los elementos audiovisuales requeridos en el prototipo, argumentando su funcionalidad dentro del proyecto multimedia. Entonces, en este punto vamos a empezar a abordar el tema de los productos audiovisuales. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Producir un componente audiovisual para el proyecto multimedia donde incorpore imagen, sonido y animación. Lineamientos. Producto por entregar. Ustedes van a entregar un componente audiovisual e informar, o sea, el componente audiovisual y un informe argumentando la funcionalidad del componente audiovisual dentro del proyecto multimedia. Ya les explico cómo es eso, ¿listo? ¿En qué formato se va a entregar eso? Pues obviamente el componente audiovisual lo vamos a entregar en MP4 y el informe lo vamos a entregar en PDF, ¿listo? Para presentar la evidencia, pues es justamente lo que les estaba mencionando, ¿no? Acceder al espacio como tal. Entonces vamos a desglosar esto que acá. Entonces, ese informe argumentando la funcionalidad del contenido audiovisual dentro del proyecto multimedia debe dar respuesta a las siguientes preguntas, muchachos. La primera, ¿qué contenido audiovisual se produjo? En el caso de nosotros, yo les voy vamos a hacer un proceso para crear la animación del logo del proyecto que ustedes están generando en este momento, ¿listo? Entonces, yo les sugiero que, como es vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando estamos creando el tema de el menú de navegación, es un tema que es un poco extenso, entonces lo voy a hacer tipo tutorial, ¿sí? Para que tengan la posibilidad de hacerlo como hicieron en la botonera, ¿sí? Entonces es necesario que revisen el contenido y poquito a poco lo vamos haciendo, ¿listo? Lo hacemos conjuntamente, ustedes van viendo el material de esta grabación y pues de esa forma lo van haciendo paralelamente, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo otro que ustedes van a entregar? Pues justamente un informe de por qué se eligió ese contenido. Entonces yo aquí me tomé el trabajo de crear un pequeño ejemplo de lo que ustedes van a hacer. Entonces, ¿por qué se eligió la animación del logo? ¿Sí? Del logo del proyecto. Porque este tipo de contenido refuerza la imagen de una empresa. La marca será más fácil de recordar ya que el movimiento genera un impacto emocional mayor que una imagen estática. Por ejemplo, ustedes han visto seguramente muchas veces en el cine el logo de Universal, ¿sí? ¿Sí? Probablemente se les viene a la mente el tema de la animación del mundo con la mítica banda sonora, y esto es gracias al impacto de la animación, ¿sí? Gracias a ello la identidad no queda en el olvido, ¿sí? Es bastante impactante ese logo. Vamos a verlo para que ustedes vean cómo es el tema, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Listo, voy a volver aquí. Y por favor me indican si tienen sonido. ¿Listo? Ese es un ejemplo, muchachos. ¿Sí ven? La imponencia que tiene presentar un logo animado. Obviamente, este tipo de trabajos requiere mucho tiempo, pero digamos que gradualmente uno va perfilando, se va mejorando, pues a partir de ejercicios simples, que es justamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver otro tipo de ejemplos. Listo, aquí está. No de Coca-Cola, sencillo. Ahora, uno de Nike. ¿Listo? Tenemos ejemplos.
Eso requiere mucho más tiempo, sin embargo, vamos a empezar gradualmente. Vamos a hacer un ejercicio sencillo para que ustedes comprendan cómo es la mecánica. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a empezar justamente con esa parte práctica, ¿sí? ¿Cómo ponemos en práctica eso que acabamos de ver? Entonces, primero, pues vamos a empezar a trabajar con el logo. Ustedes ya tienen algunas propuestas y algunos de ustedes ya han avanzado en ese tema. Sin embargo, digamos que hay algunos vacíos en tanto lo que tiene que ver con identidad corporativa, ¿sí? Y la importancia que tiene justamente en el contenido que estamos generando. Entonces, en ese orden de ideas, yo me tomé el trabajo de hacerles un pequeño compendio de algunos pasos que se sugieren a la hora de diseñar un logo, ¿listo? Como para que lo tengan presente. Lo que yo les mencionaba hace un poco, pues es justamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Normalmente uno tiene una idea y esa idea va evolucionando, ¿sí? El hecho de que uno tenga una propuesta de un logo no significa que se tenga que quedar con ello, uno puede ir modificándola gradualmente, ¿listo? Entonces, un buen logo debe captar la esencia de la marca y reforzar su mensaje. Debe sintetizar todo lo posible, en todo lo posible la esencia y la personalidad de una marca. Debe ser fiel a la personalidad y la identidad que la marca representa, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas pautas que se dan para ello, ¿sí? Entonces, ¿qué sugerencias hay? El primero es un tema minimalista. No sé si ustedes están familiarizados con ese término, pero en pocas palabras es menos es más. ¿Qué significa eso? Síntesis visual. La simplicidad ayuda a que un logo sea fácilmente recordable. Los diseños sobrecargados son más difíciles de asimilar y permanecen menos en la retina del usuario. Síntesis visual, muchachos. Todo lo que no sirve, pues obviamente lo voy a omitir. Utilizar como máximo 3 colores. Esta sugerencia es muy importante. Por mucho voy a utilizar 3 colores, ¿ok? Deshacerse de lo que no resulte estrictamente necesario. ¿Qué significa eso? Un logo no es una ilustración, muchachos, ¿sí? Un logo es la representación de una marca como tal, ¿listo? Entonces, hace parte de la marca, el logo hace parte de la marca y identifica muchas cosas que tienen que ver con lo que representa como tal, ¿sí? Entonces, vamos a hacer síntesis visual. Todo aquello que no sea necesario, no lo vamos a integrar en ese logo, ¿listo? Elegir tipografías fáciles de leer. ¿Listo? Eso también es sumamente importante. No usar efectos como degradados o sombras. Se sugiere utilizar tonos planos, ¿sí? Como esto, no degradados ni sombras. ¿Bien? Pensar en el público al que va dirigido y diseñar con base en eso. Es decir, si a ustedes los contrató el BBVA para crear un logo, pues probablemente el tono con el que ustedes se van a manejar hacia su clientela va a ser mucho más respetuoso, ¿sí? La empresa lo que quiere generar es justamente que el usuario tenga la percepción de que es una compañía fiable, seria. Si uno no va a ir a dejar su dinero en manos que no le generen esa confianza, ¿sí? Entonces, es bueno que tengan presente eso, ¿sí? Completamente distinto que si estamos hablando de, no sé, una compañía como Virgin Mobile, ¿sí? Que es mucho más descomplicada y lo que quiere reflejar es juventud, dinamismo y algo diferente, ¿sí? Algo descomplicado. Entonces, en ese sentido, el objetivo es distinto, pero es muy importante pensar en el público al que va dirigido, ¿bien? Y por último, representar de alguna manera los servicios que ofrece la empresa. Sí, obviamente no significa que tenga que ser completamente icónico, ¿sí? No significa que si yo estoy creando un logo para una compañía de hamacas, entonces en el logo tenga que aparecer una hamaca. No necesariamente es eso, porque si no, Apple vendería manzanas y Apple no vende manzanas, ¿sí? Es el concepto de lo que se quiere reflejar. ¿Listo? Bien. Otro punto que es sumamente importante es que debe ser versátil. Debe ser válido para todo tipo de soportes. Deberá funcionar en la web, impreso en una tarjeta, en un polo, bueno. Debe ser muy versátil, ¿listo? Aquí hay algunos ejemplos de lo que uno no debe hacer. Siempre es necesario tener presente el contexto y pensar en el público al que va dirigido. Esos son algunos ejemplos. Sugerencia que les doy, muchachos, cuando estén trabajando en el logo, no se queden solamente con su percepción. ¿Sí? Aléjense, pregúntenle a alguien cercano, bueno, ¿usted qué opina de este logo? ¿Cómo lo ve? ¿Sí? Porque puede tener interpretaciones diferentes, como estas de acá. ¿Sí? Y eso, pues, obviamente va a complicar su interpretación y el mercado objetivo puede que tergiverse la información que le estoy presentando. ¿Listo? Entonces, tener presente eso. Entonces, esto es algo fundamental y hace parte de justamente el tema de la psicología de la forma y cómo se emplea en este tipo de trabajo. La geometría y su aplicación en el diseño. ¿Sí? En la mayoría de los procesos relacionados con diseño se emplean diferentes doctrinas psicológicas. Esto con el objetivo de crear mensajes asertivos. Es decir, la piedra angular del diseño es la percepción. ¿Sí? Nosotros trabajamos a partir de la percepción. ¿Sí? Hay investigaciones en torno a la psicología de la forma, de
del color y demás que nos indican, bueno, las personas responden de determinada manera a determinados elementos, a determinadas formas, ¿listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando con imagen corporativa. Por ejemplo, aquí está la parte de la aplicación. Entonces, cada forma cuenta con un significado propio y puede llegar a incidir en nuestras decisiones de consumo. Por ejemplo, las formas circulares normalmente representan calidez, armonía, feminidad, pertenencia, protección. Las formas triangulares normalmente evocan innovación, crecimiento, energía, masculinidad, equilibrio. Y las formas cuadradas normalmente representan estabilidad, seguridad, seriedad, orden, honestidad. ¿Sí? Eso sería fundamental por el tema de la estabilidad y de la seguridad. Se podría utilizar perfectamente para una entidad financiera con la que estábamos mencionando. ¿Listo? Hasta ese punto lo voy a dejar para que lo tengan presente. ¿Hasta ese punto tienen dudas o preguntas, muchachos? Pueden habilitar el micrófono. ¿Ninguna? Bien, ok. Entonces voy a continuar. Entonces, voy a hacer un ejemplo de cómo podría ser un logotipo. ¿Sí? Hay diferentes tipos de logo. En este momento vamos a hacer un logotipo. Un logotipo se caracteriza porque simplemente es texto. ¿Sí? Es igual a Coca-Cola. ¿Sí? Coca-Cola solamente tiene la tipografía. ¿Bien? Tiene el nombre Coca-Cola nada más. ¿Bien? Y vamos a hacer un logo a partir de esas características, de lo que es un logotipo. ¿Listo? Entonces, normalmente uno trabaja los logos en vectores. ¿Por qué? Porque normalmente se escalan. ¿Sí? Yo probablemente lo voy a necesitar para verlo en una página web con una valla publicitaria de 2 por 10 metros. Entonces, al escalar o reducir esa imagen, pues tiene que tener la misma calidad y por ello utilizo vectores. Entonces, digamos que vamos a crear un logotipo de una agencia, de un estudio de animación. ¿Listo? Vamos a crear el logotipo de un estudio de animación. Como les mencionaba, es simplemente tipografía, la tipografía. Bien, entonces voy a utilizar la herramienta de texto. Voy a crear un campo aquí. Y me queda. Aquí, bueno, es muy importante el tema de investigar para qué sirve cada una de las tipografías. Cada una evoca digamos que evoca diferentes temas de interpretación. O sea, si yo lo que busco es que sea mucho más seria mi imagen, pues seguramente voy a buscar una tipografía que refleje esa seriedad. Y lo mismo ocurre, pues es todo lo contrario. Yo puedo empezar a trabajar justamente con el enfoque que tiene mi marca. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de que es una compañía de animación, entonces tiene relación con la tecnología. Entonces, normalmente cuando estamos hablando del campo tecnológico, uno emplea tipografías que sea sin serifa, es decir, las serifas son las punticas que tiene cada una de ellas. Vamos a ver una que tenga serifa, entonces vamos a ver, aquí vamos a buscar una Times New Roman, ¿listo? Bien, es esta, voy a ampliar esto, voy a dejarlo de 72. ¿Qué es la serifa? Son estos remates que tienen al final, ¿sí? Estos remates que tienen en la tipografía, eso es lo que conocemos como serifa. Este tipo de tipografías se recomiendan cuando estoy creando contenido que va a ser impreso, ¿sí? Porque mejora la legibilidad, da una línea, da un orden de lectura. Entonces, por eso se utiliza muchísimo en el tema de los impresos. Pero como nosotros principalmente nos estamos enfocando en el tema digital, intentamos evitar las tipografías que tienen serifa, ¿listo? Entonces, hay una tipografía que tiene un uso en bastantes proyectos digitales y es la tipografía Roboto, ¿listo? La tipografía Roboto es una de las 10 más utilizadas en la web. ¿Listo? Voy a buscarla acá, le voy a decir Roboto. Y la voy a seleccionar, ¿listo? Si se fijan, esta tipografía no tiene remate, entonces, digamos que se acerca bastante a lo que quiero transmitir con mi marca, ¿sí? Quiero transmitir el concepto de modernidad, el concepto de tecnología. Entonces, esa tipografía podría encajar en ello. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que el estudio se llama Estudio, es un estudio de animación. Entonces, simplemente vamos a jugar con ese tema y vamos a decirle que se llama Estudio 23, ¿sí? Jugando justamente con el tema de la animación en 2D y en 3D. ¿Listo? Y este 3 lo vamos a jugar con él, ¿listo? Vamos a jugar y vamos a intentar simbolizar el tema del cubo, ¿sí? Vamos a generarlo como si fuera una expresión, una potencia, entonces está elevada al cubo. Y es justamente lo que normalmente uno trabaja en los programas de animación. Ustedes han visto que uno trabaja justamente con la tercera dimensión, que es justamente esto, que refleja justamente el eje Z, ¿sí? Que es profundidad. Bien, entonces, esa podría ser
mi logotipo. Ese podría ser mi logotipo. Si se fijan, simplemente es texto, ¿sí? Hay una pequeña simbolización que representa justamente la función de la compañía, ¿sí? Estamos hablando de animación en 2D y 3D, ¿bien? Hasta ese punto lo podría dejar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a reducirlo. Este vector lo voy a animar, ¿listo? Entonces, en este momento, pues tengo simplemente la tipografía, pero necesito hacer un paso de más. Lo que voy a hacer es que lo voy a convertir en un contorno, le voy a decir crear contornos. Le di clic derecho y ahora le digo crear contornos. ¿Listo? Ahí lo tengo. Ahí yo tengo el contorno. Eso es lo que yo me voy a llevar para Maya. ¿Listo? Vamos a animar este logo en Maya. Estamos hablando de animación en 2D y 3D, entonces lo voy a llevar a Maya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente le voy a decir archivo, guardar como, guardar en el ordenador, y aquí voy a ir al escritorio, voy a ir a este que dice animación logo. Aquí ya tenía algunos ejemplos de lo que le decíamos. Entonces aquí lo voy a guardar aquí afuera, ¿listo? Le voy a decir aquí que se va a llamar logo. Aquí se llama logo. Lo dejo en formato Illustrator, le digo guardar. Este punto es sumamente importante, muchachos. Aquí yo elijo la versión en la que voy a guardar ese logo. Para trabajar en Maya, poder exportar vectores y trabajarlos aquí en Maya, debo guardar este archivo en Illustrator versión 8. ¿Listo? Es muy importante que tengan presente ese punto. ¿Listo? Entonces, creo mi logo y lo guardo en Illustrator versión 8. Le digo versión 8, le digo OK. Aquí me dice que si quiero guardarlo en un formato antiguo, le digo OK. Y él ya quedó guardado justamente allá en el escritorio. En animación logo, aquí me quedó el logo. Ya tengo mi logo, que es justamente el que tengo, logotipo. Cuando es solamente texto, tengan presente que es logotipo. Bien, pues voy a cerrar el programa, porque ya lo voy a necesitar, y voy a entrar a Maya. ¿Listo? Entonces tengo mi interfaz de Maya. Ya habíamos trabajado hace 15 días con Maya, ya les había explicado cómo moverse en la interfaz, cómo trasladarse, cómo rotar, cómo crear algunas primitivas a partir de los cuales yo puedo empezar a modelar. En este momento, como vamos a empezar a ver el tema de animación, pues voy a partir justamente de la explicación que les di, ¿listo? Entonces, voy a crear una primitiva, voy a crear un cubo, ¿listo? Entonces ya saben que crea justamente ahí en el centro. Entonces, para trasladarlo, rotarlo o escalarlo, voy a utilizar la tecla W, E o R, ¿listo? Entonces, con W lo voy a mover, ¿listo? Entonces, digamos que voy a hacer una pequeña animación, algo muy simple. Entonces, tengo ese cubo ahí, y si se fijan en la parte inferior de la interfaz gráfica de Maya, tengo una línea de tiempo. Esta línea de tiempo lo que me permite es, pues, trabajar con los frames, ¿sí? Retomo el tema que habíamos mencionado hace, apenas tuvimos la charla inicial de la niña que estaba en Barranquilla y que animó 25.000 frames, ¿sí? Aquí estamos hablando de los mismos frames. Aquí equivalen un segundo de animación equivale a 24 frames, ¿sí? Entonces, si yo calculo que yo voy a mover este cubo y quiero que se mueva de este punto inicial a este punto final y que se demore un segundo, entonces lo que yo hago es lo siguiente. Entonces, quiero que aquí empiece. Entonces, voy a crear mi keyframe inicial. Entonces, va a empezar en 0. En esa ubicación, ahí en modo objeto, cuando está en verde, aquí justamente en el timeliner debe estar en el frame 0, oprimo la tecla S. ¿Listo? Entonces, él me genera el keyframe inicial. Ahora, mi intención es que en el frame 24, o sea, en un segundo, se desplace de aquí a aquí. Entonces, aquí, parado en el frame 24, oprimo la tecla S. ¿Listo? Y ahí ya tengo mi animación. Algo muy sencillo. Le doy play aquí y ahí está. ¿Listo? Si se ve muy rápido, que en ocasiones ustedes lo pueden tener aquí configurado que sea muy rápido, es porque lo tienen en Play Every Frame. Vamos a ver, voy a volver acá y se ve un poco más rápido, ¿listo? Para que se vea en tiempo real, lo que yo hago es que voy aquí al costado derecho, aquí donde está el señor con el piñón, le doy clic y aquí le digo, en vez de Play Every Frame, le digo 24 frames por segundo. Save, me devuelvo y ahí está tomando el tiempo. Se está demorando exactamente un segundo. La mayoría de propiedades de Maya son animables. Ejemplo, yo puedo asignarle a este cubo un material. ¿Sí? Ejemplo, doy clic derecho, le digo asignar nuevo material
Y aquí tengo los materiales de malla por defecto. ¿Qué es un material? Pues la apariencia que tiene justamente cada uno de estos polígonos. Entonces, hay materiales que son un poco más brillantes y que se asemejan al metal, algunos son opacos y podría, no sé, configurarlos para una mesa de madera. Pues todo depende de la intención que yo tenga, ¿sí? En ese momento voy a utilizar un material opaco, ¿listo? Voy a utilizar Lambert, ¿sí? Aquí ya se lo asigné, simplemente se lo asigné. Y si, al costado derecho, justamente aquí en el Attribute Editor, pues me van a aparecer justamente digamos que los atributos justamente de este polígono. Voy a irme justamente a esta sección que dice Lambert, que es donde está el material, y aquí lo tengo. Entonces, aquí yo le puedo asignar un color, le puedo decir que va a ser color verde, ¿listo? Aquí se lo asigno y ahí lo tengo. En el momento en el que yo lo animo, ahí va a quedar. Está verde. Bien. Pero entonces yo quisiera que empezara en verde y que cuando llegara aquí al frame 24 cambiara de color. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a asignar un keyframe aquí en el frame 0, donde inicia, y le asigné el color verde. Aquí justamente sobre el color voy a dar clic derecho y le voy a decir que ahí voy a tener un keyframe, o sea, que ahí va a empezar de color verde. ¿Sí? Pero aquí en 24, pues yo quiero que cambie, ¿sí? Yo quiero que cambie a un color, vamos a ver, a un color rojo. ¿Listo? Ahí lo tengo en rojo, vuelvo a pararme sobre el color, clic derecho y le digo set key. Y me devuelvo. Lo tengo, selecciono y ahí él empieza a cambiar. ¿Listo? Varias propiedades es sumamente sencillo, no es complejo. Bien, ahora vamos a empezar justamente con lo que nos trajo aquí el programa, que es animar el logo que creamos allá en Illustrator. Entonces, voy a tomar justamente el logo que guardé en versión 8 de Illustrator y simplemente lo voy a arrastrar a la interfaz gráfica de Maya. Tomo y lo arrastro. Ahí lo tengo, lo busco, aquí está justamente acá. ¿Listo? Ahí está. Bien. Entonces, si se fijan, pues lo ideal era que justamente el cursor, estas flechitas que me permiten trasladarlo, pues quedaran justamente en el centro de las curvas, de los vectores que pasé. Entonces, ¿qué es lo que hago? Seleccionándolo justamente así, voy aquí a Modify y le digo Center Pivot. Y ahí lo centro, ¿listo? Y me lo deja justamente en el texto. Aquí lo voy a ubicar justamente ahí en el centro de mi mundo. Tengo ahí. ¿Ok? Aquí ya tengo el mismo vector que tenía en Illustrator, el que creé allá. ¿Sí? Es el logotipo que creé allá. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues en Illustrator yo lo trabajé en las dos dimensiones, en X y en Y, pero aquí voy a trabajar con la dimensión Z, que es la de profundidad. Y para ello, pues voy a tener que generarle una superficie a este vector. ¿Cómo hago eso? Voy aquí justamente a la opción de Model y me va a aparecer la opción de Surface. Surface. Aquí en la opción de planar, voy a entrar aquí a las opciones de esta herramienta. Y en el cuadrito ese que tengo al costado derecho, doy clic. ¿Listo? Por defecto, a ustedes les va a aparecer de esta manera. Así les va a aparecer. ¿Listo? La primera vez que lo abran. Lo que van a hacer aquí es que le van a decir que van a convertir esa superficie en polígonos y en quacks. ¿Listo? En quacks. Y aquí, bueno, en ese momento lo voy a hacer de esa manera para que comprendan por qué tienen que aumentarle estas propiedades. Si le digo apply, él va a crear justamente la superficie, pero si se fijan, no se ciñe a la curva como tal, ¿sí? Entonces, esa superficie no se asemeja mucho a la estructura del logo. Entonces, lo que yo hago es que le digo Control Z y lo vuelvo a hacer, pero esta vez voy a dejar estas dos propiedades aquí en el centro. Le voy a decir aplicar. Tengo un problema. Voy a darle Control Z. Okay. Y si no se me acá también. Edit, Reset Tools, Polygon, Wax. Ah, lo estoy reduciendo. Aquí estoy cometiendo una equivocación. Permítanme. Z.
Estoy generando un conflicto. Permítame un segundo y lo soluciono porque no sé exactamente qué fue lo que, en qué me estoy equivocando acá. Polígonos. Ya me estoy equivocando, es acá. Polígonos. Formatear. Default. Selecciono. Aquí le digo Surface. Planar. Polygons. Quads. Un momento. Y ya, ahora sí. Ahora sí. Digo F. Me enfoco. Ya queda un poco más cercano. Pero sigue teniendo un problema este. Tiene que quedar ceñido a eso. ¿Listo? Dame un momento. Surface. Revolve. ¿Por qué no lo está generando? Standard Quads. A ver, Dios. Ilumíname. ¿Por qué no me está generando esto? Lo selecciono, le voy a eliminar el historial. Me acerco con F. Aquí Surface. Planar. Polígonos. Están quads, hombre. Por favor, a ver. Aplicar. Sigue siendo insuficiente, pero lo que voy a hacer es que le voy a asignar. Lo voy a suavizar. Aquí voy a ir a mi Curves. Y aquí en Smooth. Tampoco lo está generando. Sí, era esta. Ay, eso suele ocurrir, ¿sí? Llevo 10 años trabajando con esto y hay cosas que me complican, ¿listo? Pero era justamente la primera. Lo que pasa es que se les estaba asignando muy poquito material, pero si se fijan, si esta primera propiedad se le aumento, pues obviamente va a ser mucho más fiel a la curva que creé, ¿listo? Entonces, voy a repetirlo para que lo vuelvan a ver, muchachos. Voy a dar control Z. Bien, entonces, simplemente yo selecciono mi curva, ahí la tengo, solamente la tengo seleccionada. Por default les va a aparecer de esta manera, muchachos. Listo, aquí lo tienen. Lo que van a hacer es que le van a decir polígonos, quads, y aquí esta primera opcióncita, nada más esta es la que le van a aumentar. Hasta por acá, le van a decir aplicar, y si se fijan, pues ya justamente era lo que les estaba mencionando. Ya es mucho más fiel a la curva, ¿sí? Ya se asemeja. Esa superficie que generé, pues se parece mucho más a la curva. Bien, ok. Ahora, ya tengo mi superficie. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a generarle una profundidad. Se estaba trabajando en los ejes X y Y, ahora voy a trabajar en el eje Z, que es el de profundidad. Ahora, en modo objeto, lo que yo hago es que doy clic derecho y le digo caras. ¿Listo? Y ahora, bueno, tengo dos opciones. La primera es con caras, o si no, puedo ir aquí justamente a la opción de Polymodeling y aquí justamente en esta misma opción del menú tengo la opción de extruir. Lo hago, le doy clic y pues ahí me aparecen justamente las flechitas que me permiten indicar hacia dónde quiero extruirlo. Entonces voy a generarle una superficie hacia acá.
Y ahí ya le genera la superficie. ¿Listo? Entonces ya, ahí ya estoy trabajando con el eje Z. Bien, ahora. Voy a volver esto a modo objeto. Ahí ya lo tengo. Selecciono. Tengo, ¿listo? Pues con W, voy a mover un poquito. Esta curva de acá ya no la necesito, entonces la puedo eliminar. Y me quedo simplemente con el modelado. ¿Listo? Ahí lo tengo. Nuevamente. Entonces, a este modelo le voy a asignar un color. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el cubito. Voy a decirle clic derecho y le voy a decir asignar nuevo material. Aquí tengo los materiales de arma. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a asignar un tono oscuro. Pero digamos que para variar vamos a hacerlo con un material que tenga brillo. Entonces lo voy a hacer con Blend y voy a cambiar el color a negro. ¿Listo? De esa manera ya me quedó brillo. Si se fijan, en el momento en el que giro, ahí se alcanza a ver que el material brilla. Listo. Aquí ya tengo mi logo y ya lo trabajé en 3D. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a jugar con esa composición. Como estoy trabajando con temas de animación en 3D, pues de 2D y 3D, pues la gran diferencia es que cuando estoy trabajando con animación en 3D, el 3D me permite trabajar con el eje Z. Entonces voy a jugar justamente con eso para hacer la animación de mi logo. Voy a hacer que este 3 se extruya, ¿sí? Que se proyecte hacia el eje Z, justamente simbolizando pues, el hecho de que el 3D me permite esa propiedad, ¿sí? Bien, entonces, aquí en el momento de que yo selecciono mi modelo, sin importar qué letra yo seleccione, se va a seleccionar todo. Pero como en ese momento solamente necesito modelar el 3, animar el 3, lo que voy a hacer es que voy a separar este conjunto. ¿Listo? Entonces lo selecciono y le digo niche separate. ¿Listo? Y ahí quedaron separados. Cada uno quedó separado. ¿Mm? El asunto es que el pivot aún sigue estando en el medio sin importar que lo tenga. Yo necesito que el pivot quede justamente en el modelo que tengo. Lo selecciono y aquí le digo modify center pivot. ¿Listo? Ahí lo tengo. En el momento en el que yo lo selecciono, pues va a quedar la herramienta de trasladar justamente en el centro del modelo. Entonces, yo voy a jugar justamente con esa característica de la animación en 3D, así que se proyecta en el eje Z. Entonces, para eso lo que voy a hacer es que este 3 se proyecte hacia acá. ¿Listo? Entonces, hay varias formas. Yo podría simplemente extruirlo, ¿sí? Yo lo extruyo y lo animo, pero digamos que es más sencillo si yo juego con las caras. ¿Listo? Voy a animar las caras. Para eso, voy a ir justamente aquí y voy a dar clic derecho sostenido, que me permita seleccionar las caras. Y lo tengo. Simplemente voy a seleccionar las caras que se van a proyectar, las que voy a animar, que son justamente esta cara de acá, esta parte de acá, estas caritas que tiene acá, son las que se van a proyectar hacia acá, hacia el eje Z. Entonces, para seleccionarlas, tengo esta opción aquí, justamente en el costado izquierdo, tengo la opción de pincel para selección, ¿listo? Entonces lo tengo ahí. Con ustedes ya habíamos trabajado este pincel en otra herramienta que era la del Content Browser para pintar los efectos. Aquí yo tengo la posibilidad de aumentar o reducirla de la misma forma, con B sostenido. ¿Listo? La reduzco un poquito y voy a pintar justamente solamente las caras que voy a extruir. ¿Sí? Solamente las caras que voy a extruir. Bien. ¿Listo? Ahí solamente seleccioné las caras que voy a animar. ¿Listo? Ahora, en la flechita, bueno, ahí las tengo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues me voy a ir a donde quiero animarlo. ¿Listo? Entonces voy a pensar en cómo sería esa animación. Voy a dejar que la animación inicie quieticas. ¿Listo? Entonces ahí va a durar un segundo. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir al comienzo de la animación aquí. Al comienzo. Si podemos hacer un poquito más. Aquí. Voy a dejar aquí en 0. Y aquí no más. En 0. ¿Listo? Entonces mi intención es que esta animación inicie a partir del segundo. Cuando haya pasado un segundo que empiece la animación. ¿Listo? Entonces me paro en el frame 24.
Y ya sé que aquí es donde va a empezar. O sea, por un momento, por un segundo va a estar quieto y después del segundo va a empezar esa animación. Entonces, seleccioné la parte que se va a mover, que son las caras de allá, y lo oprimo S. ¿Listo? Entonces, esto va a estar quietico hasta que llegue el segundo. ¿Listo? Entonces, cuando llegue el segundo se va a empezar a animar. Volver aquí, porque como formateé esto tiene que estar en 24 frames por segundo. Digo save. Bien. Entonces, vuelvo acá. ¿Listo? Entonces, la animación va a estar quieta hasta que llegue un segundo. Y lo que voy a hacer es que se va a demorar 3 segundos en extruirse esta parte, ¿sí? En moverse, en proyectarse esas caras hacia acá. ¿Listo? Entonces, 3 segundos se vendrían a frame 96, si no estoy mal, frame 96. Entonces, en frame 96 yo me paro. Aquí, ¿sí? Bien, ahora, me acerco un poquito. Proyecto. Lo dejo como por acá. A ver por acá. Vamos a jugar con esto acá. Le digo S. ¿Listo? Ahora, me devuelvo y veo cómo quedó esa animación. Entonces, lo voy a dejar en modo objeto para que se vea bien. Y le voy a dar play. Él espera un segundo y a partir del segundo se empieza a animar. Ahí se proyecta. ¿Listo? Sencillo. Lo que quiere proyectar es justamente eso, ¿sí? Cuando estamos trabajando en animación 3D, trabajamos con el eje Z. Algo sencillo. Ahora, voy a seleccionar esto de acá y lo voy a bajar un poquito como para que justamente acá, simbolizando que es la potencia. Vengo acá y le digo, pues, y ahí se proyecta. Sencilla la animación, no es muy complicada. Bien. Entonces, ya tengo mi animación, que es algo muy sencillo. Lo que voy a hacer ahora es que voy a crear la cámara de la misma forma como la creé cuando estábamos creando el banner. Pues aquí la voy a crear de la misma forma. ¿Listo? Entonces voy a ir aquí a la configuración, render settings. Estoy trabajando con Arnold. Es importante que tengan presente que vamos a trabajar. La vez pasada trabajamos con Maya Software. Creo que ese fue el motor de render que trabajamos. ¿Sí? En este momento vamos a cambiar y vamos a trabajar con Arnold. ¿Listo? Le pueden decir Arnold Render. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos parámetros son los que vamos a empezar a trabajar. Aquí le vamos a asignar un nombre. A este archivo le vamos a decir que se llama logo. Logo. Aquí la extensión. Entonces, esta extensión vamos a dejarla en JPG. Vamos a dejar JPG. Y aquí vamos a seleccionar esta opción de acá. ¿Qué me permite indicarle al programa cuando selecciona esta opción? Que primero va a ir el nombre, luego va a ir el número del frame y por último la extensión, que sería JPG. ¿Listo? Entonces lo selecciono acá. Es importante que tengan presente esta, la penúltima. Eso de aquí lo dejo por defecto, y aquí es donde empiezo a indicarle cuántos frames voy a renderizar. Entonces aquí, dije que empezaba en el 1 y terminaba en el 96, ¿no? Le digo 96. Empieza en el frame 1 y termina en el 96. Ahora, aquí es donde yo selecciono la cámara. Entonces, en este punto, voy a dejar hasta ahí esas configuraciones y voy a crear una cámara. Eso le voy a decir close. ¿Bien? Entonces, ¿cómo creo una cámara yo? Y le digo create, cámaras, y le digo crear cámara. Listo, ahí creé mi cámara. ¿Bien? Esa cámara la voy a dejar como por aquí, como para que registre justamente la animación. ¿Bien? La voy a dejar acá. Ok. Para ver justamente cuál es el ángulo o el encuadre que tiene esa cámara, yo necesito ingresar a ella, pues ver cómo se ve desde ella. Entonces, lo que yo hago es ir aquí a esta opción de panels, perspectiva, ingreso a la cámara y esa es la composición que yo estoy viendo, ¿listo? Eso es lo que yo estoy viendo acá. ¿No? Ya creé mi cámara. Ahora puedo volver justamente aquí a mis opciones de render. Ya había configurado esta parte de acá y aquí donde dice cámaras que se van a renderizar, pues yo podría decir, si voy a renderizar esa cámara, le digo cámara 1, ¿listo? Entonces, le digo cámara 1. Bien. Y aquí, pues le voy a indicar el formato. Entonces, vamos a crear una animación en formato HD de 1080, ¿listo? Entonces, es de 1920 por 1080. ¿Bien? Saben que resolución 72 y esto lo dejamos por defecto. Vamos. Voy a ver cómo está ese encuadre. Voy a ir aquí a View, Cámara, Settings, y aquí digo resolución grid. Ahí lo tengo. Ese es el encuadre que yo tengo. ¿Bien? Ok. Entonces, en ese momento, si yo generara un render, se vería completamente oscuro. Es más, lo voy a hacer. Listo, lo voy a hacer. Lo genero aquí.
Y no se ve nada, absolutamente nada. ¿Por qué no se ve nada? Porque para que se vea cuando estoy trabajando con el motor de Arnold, tengo que crearle una luz. ¿Cómo creo las luces yo? Pues aquí en la opción de Arnold, voy a crear por el momento este sistema de iluminación que es el Sky Dome. Lo genero y él ya me creó este domo de luz. ¿Listo? Me alejo, ahí veo que es un domo. ¿Listo? Voy a acercar. Aquí lo tengo. Y voy a volver a generar mi render. Lo tengo. Y aquí está. ¿Listo? Aquí lo tengo. Así me quedó el render. ¿Listo? Formas en las que yo puedo mejorar la calidad de render, pues voy aquí. Render Settings. Y aquí. Justamente aquí. Entonces, estas propiedades yo las puedo aumentar y va a hacer que el render sea mucho mejor, ¿sí? Que la calidad sea mucho más suavizada en las curvas y demás. Sin embargo, va a hacer que sea mucho más lento el render. Entonces, yo tengo que tener presente eso, ¿sí? Tengo que encontrar un equilibrio entre el tiempo y la calidad, ¿sí? Voy a hacer el ejemplo, ¿listo? Voy a generar nuevamente el render. Tengo aquí. Entonces, él me indica que en este render se demoró, aún lo está procesando, aún van 47, 65, 60, aún no ha terminado. Ahí está, ¿listo? Entonces, en este render se demoró exactamente, demoró 12 segundos, ¿sí? Entonces tienen que tener presente eso, si son, pues en este caso solamente estamos hablando de 96 frames, pues no es tanto el tiempo, pero imagínense en una escena que tenga unos, no sé, hablando de lo de la niña, no, claro que una escena no puede tener tantos frames, bueno, depende también, pero digamos que tenga unos 3000 frames, entonces eso es tiempito, y también depende de la cantidad de polígonos que tenga, esta escena es sumamente sencilla. Pero todo eso cuenta, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, ¿bien? Entonces, tengo mi cámara y demás. Ok. Por el momento voy a eliminar esta luz como para que no se intervenga. Antes de generar el render la vuelvo a crear. Por el momento la voy a eliminar, ¿sí? Voy a salir de acá. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que mi animación del logo, empieza acá, pues que la cámara le dé un 360, ¿sí? Que se vea este logo en 360, que empiece a girar la cámara, ¿bien? Entonces, ¿cómo hago eso? Hay una opción que es muy sencilla. Yo simplemente selecciono justamente el modelo, el modelado lo selecciono. Voy aquí a donde dice Help. Voy a buscar, de esta manera es un poco más rápido. Voy a buscar, aquí justamente cuando le digo Search, aquí me permite buscar la herramienta que yo necesito. Entonces le voy a decir Tour. Le digo Tour, ahí me aparece la opción que dice Create Tour Table. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Yo no le doy clic inmediatamente acá, sino le doy aquí en el cubito, en el de las opciones. ¿Sí? Aquí aparece un cuadrito. Y ahí le doy clic. Por defecto, a ustedes les aparece de esta manera. Les aparece con 24, o sea, de un segundo. Pero en mi caso, pues se demora 96. 96. Le digo aplicar. Table. Listo, ahí lo cerré. Voy a ver. Y eso fue lo que hizo, ¿sí? Él generó la animación automáticamente. La creó ahí. Animó la cámara. Seleccioné el modelo, fui a mi opción, le dije crear tu table, le dije que tenía que esa animación iba a durar 96 frames. Y él mismo la creó. ¿Listo? Y si se fijan aquí en panels, en perspectiva, no me aparece solamente una cámara, ¿sí? Sino me aparece, yo creé 2 veces ese tour table, me equivoqué. Pero es el mismo, es la misma cámara. ¿Listo? Entonces, yo puedo seleccionar esta cámara. Ahí la estoy viendo el tour table, ahí estoy viendo justamente la presentación en 360. ¿Listo? Si volviese a mi cámara, la que creé, cámara 1, pues aquí no voy a ver la animación. Se ve la cámara pasando. ¿Listo? Bien. Entonces, esa es la cámara que yo voy a renderizar, la de tour table. Bien, ya tengo todo listo. Ahora voy a ver cómo se vería un frame por acá. A ver, voy a entrar primero a tour table. Y digamos que voy a ver cómo se vería un frame acá. Así veamos cómo se vería así. Voy a crear otra vez mi luz porque la eliminé. Lights, creo. Vamos a ver cómo se ve. Acá. No, por acá. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve ahí. Me render y así se ve. Así se vería. ¿Listo? Ok. Ahora, ya tengo mi animación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a generar la secuencia de render. Voy a tomar esos 96
frames que creé de la animación y los va a procesar. Maya los procesa. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, primero, importantísimo que esté configurado mi sistema de render, ¿listo? Entonces, aquí tengo todo. Aquí puedo eliminar las cámaras que se van a renderizar. Es importantísimo. Antes de mandar mi animación a render, tengo que revisar bien esto. Entonces, está bien el nombre, está bien el formato, está bien dónde inicia y dónde termina. Y aquí me van a aparecer las cámaras que yo voy a renderizar. Pero en mi caso, yo no voy a renderizar la cámara 1, ¿sí? Eso no la necesito. Y tampoco el turntable que creé más. Solamente voy a renderizar el primer turntable, ¿listo? Que es esta de acá. ¿Okay? Yo tengo todo bien, y aquí simplemente cierro. Selecciono la cámara que voy a renderizar y le digo close. Y vuelvo para garantizar aquí. Ingreso al turntable 1. Ahí está. Así es como, eso es lo que yo voy a renderizar. Bien, ahora. Tengo todo listo para pasarlo para empezar a generar mi render, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a oprimir Windows al explorador de archivos, voy a entrar aquí a documentos, voy a ir aquí a Maya, y aquí en Projects, voy a ingresar a Default, y aquí en Image, es donde se van a generar todas las imágenes que yo voy a, las 96 que van a conformar mi animación. ¿Listo? Entonces yo tengo ahí abierto la carpeta donde van a ir esas imágenes, y ahora sí envío mi escena a render. Entonces aquí cambio de modeling a rendering, e ingreso aquí donde dice render, y le voy a decir render sequence. ¿Listo? Aquí está justamente la cámara que voy a renderizar, que es cámara 1, turntable cámara 1, y le digo render sequence. Y él empieza a generarlo. ¿Listo? Él empieza a generar cada una de sus imágenes. ¿Verdad? Vamos a esperar a que se cree la primera. ¿Listo? Ahí ya él empezó a crear su primera imagen. ¿Listo? Ahí pasa la siguiente. Y si yo me voy a mi carpeta, pues voy a encontrar, ¿sí? Logo 1, logo 2, y ahí él va a crear sus 96 imágenes. ¿Listo? Importante eso que lo tengan presente, ¿listo? Calcular el tiempo. Obviamente, por cuestión de tiempo, yo no me puedo poner a esperar ni hacerlos esperar a ustedes aquí los 96 frames. Voy a detener este proceso. Le voy a decir escape, y ahí se detuvo, ¿listo? Yo ya había trabajado una escena similar a esta, y yo tenía o sea, fui justamente a mi carpeta aquí, donde está Image, aquí me aparecían las 96 que tienen, la secuencia como está tal, las copié todas, fui a el escritorio, y en el escritorio creé una carpeta que se llama animación logo. La abro, y aquí creé una carpeta que se llama render. Dentro de este render aparecen justamente las imágenes que tengo ahí, ¿sí? Las 96. ¿Sí? Es una escena muy parecida a la que acabo de crear con ustedes. ¿Listo? Ahora, ¿cómo convierto estas imágenes en video? Pues lo que yo hago es que voy a aprovechar que tengo las licencias de Adobe, y voy a utilizar la herramienta de Adobe After Effects. ¿Listo? Entonces, ingreso a After. ¿Listo? Esta de acá también. Esta es la interfaz de After Effects. Es un programa que también es muy intuitivo, y es muy sencillo, y es muy útil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago para poder trabajar con After? Pues obviamente importar los archivos. Aquí en este costado izquierdo me aparece el panel que me permite importar. ¿Listo? Aquí está en la opción de proyecto, y aquí abajito simplemente yo le doy doble clic en este panel. Le doy doble clic, y él me abre justamente el explorador de archivos. Entonces yo tengo mi render aquí en escritorio, digo animación del logo, y aquí en render, dentro, y tengo todas mis imágenes. En el momento en el que yo selecciono uno, la primera imagen, tengo que tener presente que tiene que estar habilitada esta opción aquí de secuencia importar JPG, ¿listo? Cuando yo le doy clic acá, él me va a importar esa secuencia como tal. Le digo importar, y él me crea un clip. Automáticamente me crea un clip. Para crear una composición, yo tomo este clip y simplemente lo arrastro hasta el módulo inferior. Módulo acá. Y él me crea un clip. Yo le doy play, y aquí está mi animación.
¿Listo? Él tomó todas sus... computador. Tengo muchos archivos, muchos programas abiertos y me está diciendo que se está poniendo lento. Pero eso para que lo tengan presente. Sí, trabajar con 3D es exigente. Lo que es animación, lo que es edición de video, exige máquina. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí tengo mi animación básica. La tengo sencillita. Ustedes podrían dejarlo simplemente la animación, bueno, como ustedes la tengan, y simplemente crear la película, que es lo que les voy a explicar solamente despuésito esto. Pero vamos a trabajar un poquitico con After. Vamos a cacharrearle un poquitico a ver qué nos ofrece. ¿Listo? Entonces, a esta composición yo le voy a hacer una pequeña, estamos hablando de producción animada, entonces voy a crear una pequeña escena, algo que me refleje justamente la esencia de un estudio de animación. ¿Listo? Entonces voy a empezar creándole dos sólidos. Voy a crear aquí, le voy a decir nuevo, clic derecho en el panel inferior, le voy a decir nuevo, le voy a decir que me crea un sólido de este color negro, ¿sí? Puede ser, le voy a decir aceptar, y aquí me creo, ¿listo? Entonces este sólido lo voy a tomar justamente de este punto que tengo acá, y lo voy a minimizar. Voy a dejar por aquí y lo voy a ubicar como por acá. Se lo voy a ubicar acá. Aquí. Y lo voy a dejar ahí. Qué carachas. ¿Eh? ¿Qué voy a hacer más? Voy a crear una pequeña escena en la que llueva y se genere un rayo. ¿Listo? Entonces voy a tener que utilizar algunos recursos aparte del video. Voy a tener que utilizar recursos de audio. ¿Listo? Entonces, ¿qué les sugiero yo para trabajar con audio? Bueno, ustedes seguramente tienen una cuenta en YouTube. Entonces en YouTube ustedes van a ingresar a su usuario. Y aquí, justamente, ¿dónde están? Aquí van a ingresar, aquí, a la J. Y aquí van a entrar a YouTube Studio. ¿Listo? Aquí en YouTube Studio, pues YouTube les facilita algunas herramientas para los procesos de creación de contenido. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en el menú que tenemos a la izquierda, podemos buscar la opción de biblioteca de audio. ¿Listo? Y aquí, en efectos de sonido, vamos a buscar el efecto de rayo. ¿Listo? Un rayo, a ver cómo suena un rayo. Sería Thunder, ¿no? En inglés es Thunder. Thunder y lo busco. Aquí lo tengo, cha. Bueno, vamos a ver uno que no sea muy extenso. Vamos a ver este acá. Pues este se asemeja, pero está un poco extenso. Yo creo que ese lo podemos utilizar. Sí, yo creo que ese lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar este de acá. Simplemente lo selecciono y le digo descargar. ¿Listo? Y ahí me queda justamente en la carpeta de descargas. ¿Puedo ir? Lo tomo, lo copio y lo llevo a mi carpeta. ¿Listo? Entonces ahí en el escritorio, lo llevo a mi carpeta donde dice animación logo y creo una carpeta que se llame audio. Entonces en audio, yo ahí tengo mi audio de el rayo y de lluvia. ¿Sí? Y hice lo mismo aquí con lluvia. Aquí simplemente lo busqué como efectos. Aquí le dije rain. Y aquí busqué uno que fuera el que necesitaba para eso, ¿sí? Pues aquí ustedes simplemente ven cuál es el que mejor, con el que mejor les va, le dan play y él empieza a sonar, ¿listo? Ustedes eligen el que necesitan, ¿sí? Ventajas que no van a tener problemas a la hora por derechos de autor, ¿sí? Esta es propiedad de YouTube y esa compañía se la facilita a los creadores de contenido, ¿sí? Para que ustedes no tengan problemas de copyright, ¿sí? Siempre y cuando no vayan a sacar, digamos que lo vayan a proyectar en un ambiente diferente a YouTube y vayan a sacar un lucro y demás. Eso hay políticas que tienen que investigar, sí, pero para ese tipo de ejercicios, pues es completamente válido. Bien. Ok. Entonces ya tengo mi carpeta con los audios que voy a utilizar ahí. Voy a After y pues voy a traer esos audios. Entonces le voy a dar doble clic aquí. Voy a ir aquí a animación y voy a ir a audio. Voy a seleccionar estos dos que fueron los que bajé de YouTube y los tengo aquí. ¿Listo? Y lo que voy a hacer yo, lo voy a bajar acá. Ahí los tengo. ¿Sí? Por el momento solamente voy para desactivar o activar cualquier capa. Aquí en este caso, pues obviamente, como los audios no tienen video, no me aparece la vistica. ¿Sí? Cuando digamos, la composición que trajimos desde Maya, pues tampoco tiene un audio, ¿no? Entonces ahí no aparece el icono. Pero entonces, digamos, si yo no quisiera ver justamente la composición, porque me distrae por algo, simplemente le quito el ojito y no me aparece. Si yo solamente quiero escuchar el trueno, pues deshabilito la lluvia y solamente ahí me queda el trueno. ¿Listo? Entonces aquí le doy. Listo. Entonces,
Está muy extenso esto. Vamos a hacer que esta animación dure un poquito ahí, o sea, que no inicie inmediatamente. ¿Listo? Se demora un poquito en iniciar. ¿Cómo hago eso? Pues entonces, ¿yo qué necesito? Necesito que este frame se demore un poquito más. Hay varias alternativas. Yo aquí puedo congelar el frame y demás, pero yo creo que lo más sencillo aquí sería simplemente importar el primer frame. Voy aquí a animación, voy a mi render, selecciono el primer frame, pero no le digo que importe la secuencia, sino solamente va a seleccionar esa imagen. Va a importar esa imagen y le digo importar. Aquí la tengo. La jalo a mi componente inferior, aquí lo tengo justamente. Entonces ahí tengo la imagen, si se fijan, solamente está la imagen, por eso está estática. Esa imagen, digamos que va a durar un segundo, aquí sería un segundo. En este punto acá sería un segundo. Y la voy a reducir a un segundo. Y mi logo va a empezar justamente en el momento en el que ese logo, ¿sí? Para que se empate, ¿sí? Tengo el primer frame y aquí empieza. Esto va a empezar después de un segundo. Si se fijan, pues obviamente me toca ampliar la composición, porque como desde un comienzo, pues digamos que estaba calculando un tiempo diferente. Entonces aquí lo que hago es que para ampliar esa composición voy a composición y le digo aquí justamente en ajustes de composición, la voy a ampliar un poquito, la voy a dejar de 5 segundos. Voy a dejar esto de 5 segundos. Voy a decir aceptar. Amplío y ahí la tengo, ¿listo? La tengo, entonces voy a darle play nuevamente. Voy a darle play. Ahí la tengo. Que no es tan extenso, que corregimos esto, listo. Ahí la tengo, bien. Pero aquí también lo voy a ampliar justamente el sólido para que llegue hasta el final, hasta donde está listo. Bien, ¿ok? Ahora, ese trueno, digamos que el trueno lo que va a hacer es que va a ser mi punto de partida para que inicie la animación. Entonces, aquí tengo la capa con el trueno, ¿sí? Aquí abajito, es esta de acá, la que dice Thunder. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a reducir el tiempo de ese trueno. Voy a darle clic derecho, voy a decir tiempo, y aquí le voy a decir ampliación de tiempo. Pues no se lo voy a ampliar, sino se lo voy a reducir. Le voy a dar aquí, ese tiempo se lo voy a dar en 1:10. A ver, le voy a decir aceptar. Entonces ahí se redujo, o sea, el tiempo de ese sonido lo redujo y lo voy a dejar como por acá, ¿listo? Para que apenas son este trueno empiece la animación. Acá, pero no, se está cortando muy rápido. Entonces, si se fijan, se ve un poco, se escucha un poco fuerte, ¿sí? O sea, el hecho de que ingrese con tanto volumen y que salga con tanto volumen, pues digamos que se ve poco profesional. Lo que uno hace normalmente en estos casos es que trabaja con los decibeles del volumen. Entonces, aquí yo puedo entrar a las propiedades de este audio, aquí desplegándolo en esta flechita de acá, la despliego y aquí me aparece el audio. Y aquí tengo los niveles del audio. Entonces, yo no quisiera que empezara tan fuerte, sino que el sonido fuera paulatino, que fuera aumentando. Entonces, digamos que me voy a ubicar justamente aquí. En este punto de aquí, el sonido debe tener su máximo esplendor, o sea, que quede como está. ¿Sí? Entonces, aquí en niveles, voy a crear un keyframe. Aquí en After yo también puedo animar. ¿Listo? Entonces, aquí le voy a decir, en este cronómetro que me aparece, voy a darle clic. Ahí creé un keyframe que me indica que en ese punto el sonido va a estar en sus decibeles normales, ¿sí? Pero al inicio, por aquí, pues esto va a ser diferente, esto va a tener va a sonar más, digamos que más pasito para que no se suene, digamos que lo vamos a dejar en 23 decibeles como para que esa transición no se escuche tan maluca. Voy a aumentar un poquito acá, ¿sí? Y lo mismo en la salida, ¿sí? En la salida voy a dejar que, aquí va a estar con su sonido normal, pero al finalizar, pues va a empezar a disminuir los niveles, va a escucharse más pasito, ¿sí? Para que no se note ese cambio tan brusco. ¿Sí? Como por aquí, por aquí. Vamos a ver cómo suena eso. Sí, y está muy corto aún. Yo creo que este de acá debería ampliarlo un poco. Lo reduje mucho, ampliación de tiempo. Lo voy a dejar en 2 segundos. Lo voy a dejar en 2 segundos. 2 segundos, aceptar. Aquí está. Vamos a ver cómo suena así. Sí, este ya es un poco más acorde. Listo, bien. Ahí lo tengo. Ok, ahora. Voy a animar esto. Pues obviamente tengo el trueno. Voy a aprovechar que After Effects tiene algunos elementos que me permiten, digamos que manejar. Son efectos los que yo puedo agregarle a un video aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a duplicar esta capa. Voy a decir Control D. Este es el sólido negro, ¿no? Lo voy para que ustedes vean. Este es el sólido.
¿listo? El que creé y que reduje, que ubiqué allá arriba. Lo dupliqué. ¿Cómo lo duplico? Con control D. Lo selecciono y le digo control D. Volver a hacer. Selecciono, control D. Ahí se duplica. Bien. Ahora, seleccionando justamente este sólido, voy a empezar a ver los efectos que me ofrece pues After. Aquí entro a efecto. Y aquí donde dice obsoleto. Obsoleto, pues me aparecen varios. Aquí aparece un relámpago, que es justamente lo que estaba mencionando. Tengo un relámpago ahí. Selecciono y aquí me aparece, ¿sí? Punto inicial y el punto final. Ahora sí, vamos a hacer esta estructura de acá. ¿Listo? Yo puedo modificarle, pues hay varios parámetros que yo podría empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces ahí me acerco con el scroll, con la manito, lo subo un poquito. Digamos que ese azul no combina con la paleta que estoy utilizando. ¿Sí? Yo estoy utilizando solamente blanco y negro, entonces esto de acá lo voy a modificar. Voy a decir acá, esto de acá no me interesa, entonces aquí tengo el hexadecimal, ya sabemos que 6 Fs equivalen a blanco. O lo puedo seleccionar justamente aquí en la paleta de colores, le digo F. Entonces ahí me quedó completamente blanco. Aquí puedo empezar a trabajar con las propiedades. Yo quisiera que ese rayo tuviera una ramificación un poco mayor, tuviera una segmentación un poco mayor. Aquí. Una amplitud. Aquí amplitud de detalle. Puedo hacer, bueno, hay varios parámetros que yo podría aquí trabajar, ¿sí? Pero por el momento lo tengo así. Entonces, ese rayo empieza justamente con el audio, ¿no? Entonces yo tengo presente que mi audio inicia justamente acá. Si yo selecciono mi capa donde está el audio, inicia acá y termina acá. Entonces, justamente este rayo pues debería aparecer justamente con el sonido. Entonces, lo que yo hago es que selecciono mi capa, la reduzco y que empiece justamente con el audio y que termine con el audio. Lo tengo, aquí simplemente lo selecciono y aquí va a terminar con el audio. Ahí está. A ver, veamos a ver cómo se ve eso. Digo play. Listo, ahí está. Ok. Ahora, estamos hablando de que esa animación en 3D, vamos a crear una puesta en escena, algo sencillito, ¿no? Algo sencillito, ahí tenemos un rayo. Vamos a hacer que llueva, ¿listo? Entonces, ¿cómo hacemos que llueva? Pues, voy a seleccionar, voy a hacer que la lluvia no solamente afecte a este sólido, sino que también afecte toda la composición. Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar todo esto que tengo aquí, todos los elementos que tengo aquí, voy a seleccionar todos. Y voy a crear una precomposición, es decir, esta es la primera parte de mi composición. Entonces, ¿cómo creo una precomposición? Control, Shift y C. ¿Listo? Ahí me aparece precomposición 1 y le digo aceptar. Entonces aquí tengo una precomposición, solamente una línea. Ahí está justamente lo que yo creé allá. Listo. Ahora, yo quiero que llueva. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esta capa que tengo aquí, la selecciono y le voy a asignar un efecto. De la misma forma como le asigné el efecto para rayo aquí en obsoleto, pues hay una alternativa. Yo puedo simplemente selecciono mi capa y voy aquí. Busco justamente aquí en la parte inferior. Por aquí aparecen efectos y ajustes. Y simplemente lo selecciono, doy clic acá y le digo rain, de lluvia. Y ahí me aparece el efecto. Simplemente lo tomo y lo jalo, sostenido, se lo jalo, se lo asigno a la capa. Entonces aquí le doy play nuevamente, subo un poquito y aquí me aparece. Ahí lo tengo. ¿Listo? Ahí está la lluvia. Listo. Voy a jugar con esto. Ok, lo tengo. Ahora, ¿qué hago? Pues yo tenía justamente también cuando descargué los audios, pues también descargué un audio de lluvia, que es este de acá. Lo voy a hablar justamente mi composición, la dejo acá. Y vamos a ver cómo suena eso. Listo, ahí lo tengo. ¿Bien? Pero voy a hacer exactamente lo mismo. Sí, a mí me parece que esas transiciones en las que empieza muy fuerte el audio, pues digamos que son un poco molestas y se ve poco profesional el tema. Entonces, aquí justamente cuando empiece, pues va a tener unos decibeles menores. Pero entonces vamos a decirle que va a empezar cuando llegue aquí al segundo,
poquitico antes, va a tener su sonido normal. Entonces aquí en el cronómetro le doy clic. Pero entonces al comienzo va a tener un sonido, digamos que los decibeles, los niveles van a ser más bajitos, lo voy a dejar en 20. ¿Sí? Y lo mismo va a ocurrir aquí al final. Voy a dejar esto como por aquí, digamos que aquí. En ese punto no va a haber sonido. Entonces lo que yo hago es que aquí le digo en menos 20 también. Ajá. Pero entonces si yo muevo justamente el cursor, voy a ver que lo ideal es, se empezó a disminuir. O sea, como aquí tenía el sonido normal y aquí es el otro keyframe que le asigné, pues entonces va a empezar a disminuir. Y lo que yo necesito es que el sonido sea constante en este espacio de acá. Entonces lo voy a dejar como por acá. Y aquí, ¿alguien activó el sonido, muchachos? Muchachos, ¿alguien activó el sonido? ¿Yo? ¿Dónde está? Sí, señor. Sí, señor. Yo les estaba echando la culpa, ¿sí ven? Eso es para ver si están despiertos porque ya llevo clase hora y media. Y no han opinado ustedes, no están diciendo nada. Profe, qué pena una pregunta. Sí, sí. ¿Se puede fusionar las capas como en Photoshop o hay una posibilidad de fusionar las capas en After Effects? ¿Sí viste cómo las combiné? Hasta ese punto puedes llegar, si las puedes combinar, pero ya fusionarlas no, las puedes combinar. Es justamente lo que yo hice. ¿Sí viste cómo yo creé esa precomposición? Sí, sí, o sea, me refería como a aumentarla o bajarle o aumentar la transparencia para que el Ah, sí, cuadro claro, del claro. rayo. Es más, sí, sí, ya hacemos un ejemplo con eso, ¿listo? Para Ah, el vale. tema de la transparencia y demás sí lo puedes manejar, pero, o sea, no puedes combinar capas como tal, sino puedes asignar, digamos, puedes trabajar la opacidad, puedes trabajar la rotación. Bueno, hay varias propiedades que ya vamos a ver, pero dame un segundito y terminamos este y luego continúo con las dudas que ustedes tengan. ¿Listo? Bien. Listo, profe, Okay. gracias. Entonces, aquí lo tenía. ¿Sí? Lo que les estaba explicando es que vamos a dejarlo aquí y en este punto va a tener los mismos decibeles, que va a ser 0. ¿Sí? Para que empiece desde 0. Iniciar. Y le voy a decir. Bien. Entonces, vamos a hacer una cosa y es lo siguiente, muchachos. Vamos a hacer que empiece a fundirse la imagen con un tono. Va a empezar en una pantalla blanca y se va a empezar a fundir esa imagen justamente con el fondo en blanco, ¿sí? Para que sea una transición. ¿Sí? La entrada sea más suave y la salida sea más suave. Entonces, ¿cómo hago eso yo? Voy a crear aquí un sólido. Voy a darle clic derecho, voy a decir nuevo, sólido, y aquí lo voy a crear un sólido blanco. Entonces, aquí le asigno, puedo hacerlo aquí seleccionándolo aquí directamente, o aquí indicándole 6 Fs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le digo aceptar. Aceptar. Aquí tengo mi sólido y ese sólido blanco va a estar al final, va a estar abajito, ¿sí? Aquí, de últimas. Lo voy a dejar. Voy a ir a mi capa, la precomposición que yo creé, y a esta capa voy a hacer justamente lo que tú estabas mencionándome, que era el tema de la opacidad. ¿Listo? Entonces, yo entro a esta capa y aquí tengo la opción, los efectos que le asigné, y tengo la propiedad de audio y también la de transformar. Aquí justamente despliego esta opción y aquí me van a aparecer las propiedades que tiene esta capa. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué puedo hacer yo? Pues puedo trabajar con el punto de anclaje, con la posición, con la escala, con la rotación y con la opacidad, que era lo que tú me estabas diciendo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que empiece completamente en 0 la opacidad, o sea, que no se vea nada. ¿Sí? Y que digamos que al minuto, a la mitad del segundo, pues ya tenga todo su color, ¿listo? Que aparezca. Y lo mismo voy a hacer a la salida. Entonces aquí, cuando termine, aquí seguramente va a estar en 0. Yo necesito que aquí quede en 0. Y aquí, que tenga 100. ¿No? Entonces, a ver todo esto aquí. Voy a darle play. ¿Listo? ¿Listo? Es algo sencillo, no es muy complejo. Entonces, mi animación, yo necesito que llegue, voy a calcular el tiempo, ¿sí? Aquí termina mi animación. Termina más o menos en 4, que termine por aquí, que termine en 4 segundos. Voy a hacer que termine en 4 segundos. Entonces, para eso, aquí. Y la opacidad, este frame no va a terminar tan allá, sino va a terminar un poquito más acá. Va a terminar por acá, va a terminar por acá. ¿No? Para que termine justamente a los 4 segundos. Me vuelvo.
Y aquí voy a entrar a la composición. Le voy a decir ajustes de la composición. Entonces, en vez de 5, le voy a decir que va a tener 4 segundos. Esto va a durar 4 segundos. Le digo aceptar, le digo play y empiezo a ver. Listo, ahí lo tengo. Listo. Fue algo sencillo, no fue muy complejo. ¿Qué es lo que sigue? Pues yo tengo que crear este proyecto, lo tengo que convertir en un video MP4, que es justamente lo que la evidencia les indica. Ustedes tienen que entregar un video MP4 y un PDF, justamente con la justificación del contenido. Entonces, ¿cómo creo ese video MP4? Justamente aquí, en mi proyecto, cojo y voy aquí a composición y le digo que vamos a enviar este proyecto a Adobe Media Encoder. ¿Qué significa eso? Que seguramente ustedes van a tener, yo creo que ustedes ya descargaron toda la suite de Adobe, si ustedes ya tienen todos los programas. Dentro de los programas pues van a encontrar a After y justamente a Adobe Media Encoder, que es justamente el programa que se está abriendo en este momento. Y con el programa que voy a trabajar para procesar el video que salga en MP4. Ahí espero un poquito mientras que él hace el llamado de esa composición. Ahí ya salió. Importante, pues este es el formato que voy a elegir acá. Aquí me aparecen todos los formatos y aquí me aparece MP3, bueno, QuickTime, que es justamente para Mac, me aparecen .avi, me aparecen todas las extensiones de video y demás, ¿sí? Pero yo lo voy a dejar en H264. Este formato es justamente MP4, ¿sí? Comprime bastante bien y da una calidad bastante cercana a lo que buscamos con un peso, pues el peso adecuado, ¿sí? Es uno de los formatos que más se utiliza porque tiene un equilibrio interesante, es muy bueno el equilibrio que maneja entre calidad y peso, ¿listo? Entonces aquí lo H264 y aquí le indico dónde va a guardar esto, entonces le voy a decir que la guarde justamente en mi carpeta, voy al escritorio, animación y que lo guarde acá. Se llama logo, lo voy a dejar tal cual como aparece ahí como logo. Y en el momento en el que selecciono le doy aquí al botoncito verde. Se demora un poquito, vamos a esperar hasta que él lo hace. Vamos a esperar a que cree ese video. Ahí lo empieza. Ahí ya lo está procesando. Y listo, ahí ya lo procesó. Voy a ir a mi carpeta. Voy a buscarlo. Y ahí tengo mi archivo MP4. Le voy a dar doble clic. Y ahí me aparece. ¿Listo? Sencillo, muchachos. Eso no es que requiera mucho, pero lo que pasa es que obviamente todos los programas, lo que mencionabas tú, Omar, al comienzo, es cuestión de dedicación, de cacharrearle, no quedarse solamente con lo que el profesor nos indica, sino pues trabajar un poquito. ¿Listo? ¿Qué es lo que ustedes van a enviar? Pues van a enviar justamente este video y van a enviar un archivo PDF. Ustedes van a crear un informe pequeñito donde justifiquen el componente audiovisual que crearon y por qué. Yo les estaba dando un ejemplo aquí, ¿sí? Entonces ustedes van a crear, ¿dónde es que está el ejemplo que yo les creé? A ver, creo que está por aquí. Audiovisual. Aquí está, ¿sí? El informe pues va a dar respuesta a esto, ¿no? A por qué se eligió este contenido. Entonces van a explicar ahí que un contenido en animación refuerza la imagen de una empresa. Si el logo animado refuerza la imagen de una empresa, la marca será más fácil de recordar, ya que el movimiento genera un impacto emocional mayor que una imagen estática. Ese es un ejemplo. Ustedes deben investigar, muchachos, deben ver cuáles son las ventajas de la animación y a partir de esa investigación que ustedes hacen, pues van a crear un informe indicando por qué este tipo de contenido pues es el adecuado para destacar la imagen de una compañía. ¿Listo? Hasta ese punto, ¿qué dudas tienen? Los escucho. A ver, muchachos. Levanten la manito. Elkin. ¿Es un video de cuántos segundos? No tiene una duración específica. Si te fijas, el mío dura 4 segundos. Es algo sumamente sencillo. Ah, bien. Listo. Hola, buenas noches, profe. Hola a todos. Buenas noches. Una pequeña pregunta, profe. La clase está muy genial, muchas gracias. ¿La licencia, profe, ya están habilitadas? Por ejemplo, usted Sí, mencionó... muchachos, desde el año pasado nosotros hicimos un trabajo fuerte ahí para que ustedes tuvieran las licencias y principalmente el profe Carlos Paredes se esforzó muchísimo para que ustedes les asignaran las licencias. Él varias veces les dijo, muchachos, por favor, envíenme los datos.
y todo, es más, en este momento creo que la mayoría tienen la licencia. ¿Sí, muchachos, me confirman? No, Sí, no, yo profe. todavía- Sí, profe. Sí, la mayoría tienen la licencia. Pues obviamente los que hicieron el proceso el año pasado, aquellas personas que no lo hicieron en su momento, pues obviamente en este momento no lo tienen. Toca esperar a que ese tipo de temas pues ya se sale del dominio de nosotros los instructores, ya es un tema que va más allá de nosotros. Toca esperar a que vuelvan a abrir la convocatoria ya y volver a hacer el proceso. ¿Listo? Ok, profe. Vale, gracias. Sobre ese Listo, tema, listo. profe, yo les colaboro a Señor. ustedes al inicio y sumando de las personas que se registraron en el formulario para la licencia, en total de los dos cursos, de la ficha 100 y de la otra, fueron como 35 personas. Sí, es que sí falta mucha gente. Y muchachos, esa licencia pues tiene su valor, ¿sí? O sea, el SENA está haciendo el esfuerzo por pagarla, era simplemente registrar unos datos básicos, era algo muy sencillo, muchachos. Entonces, pues nos toca esperar hasta que se vuelva a abrir esa opción. Dentro, a ver, sí, normalmente hay convocatorias, ¿sí? A veces la hacen 2 años, a veces la hacen a los 3 años, pero normalmente el SENA les paga a ustedes una certificación que es internacional, que es de Adobe, ¿sí? Entonces, uno se quiere certificar en Photoshop. El SENA les paga esa certificación que vale como $100 y ustedes presentan un examen a partir de la herramienta, ¿sí? Pero obviamente hay ocasiones, eso depende, le repito, justamente eso ya hace parte de la temas administrativos que se salen de las manos de los instructores. Pero sí es bueno aprovechar esas ventajas que nos da el SENA, muchachos. Entonces toca estar pendiente, toca ser participativos, estar en los procesos. Aquí hay también estímulos económicos para las personas que a veces se les presentan inconvenientes y demás, pero pues todo requiere un proceso. ¿Mm? Bien, en torno a la actividad, ¿qué dudas más tienen? ¿Ningunita? Profe, Bien, sí, sí, muchachos. sí, que le iba a preguntar, si yo me salgo de la regla de los 24 frames por segundo, ¿hay algún problema o siempre se tiene que cumplir No, esa regla? no. Depende del producto que tú estés creando. Si para cine son 24 frames por segundo, para televisión normalmente se manejan 29 frames, ¿sí? Depende, ¿sí? Pero lo que te indica la cantidad de frames es el tiempo aproximado del contenido, ¿sí? Sí, 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 listo. Bien, bien. Muchas Muchachos, fue un gusto, Para me sí, alegra que 30 participen. Señor, o 29. señor, Para sí son 29 o 30 frames por segundo. Para televisión no, sí sé que son 24 frames por segundo. no, televisión no. Para cine son 24 frames por segundo. Para televisión son de 29 a 31, dependiendo si es para, bueno, hay otro tipo pero para cine son 24 frames por segundo. ¿Más dudas o preguntas? Los escucho. No, profe. Bien. Bueno, reitero lo que les dije, sí, el propósito y el esfuerzo que estamos haciendo, los profes se han visto es con el propósito de que ustedes se motiven y participen, muchachos. Los temas son interesantes, pero es necesario que ustedes le dediquen tiempo. Yo he notado que muchas personas simplemente ven partes de la grabación y quedan con dudas. Lo mismo que estaba mencionando el profe Javier al comienzo. ¿Sí? Es importante que la vean completa. Si ustedes no pudieron asistir a la grabación, pues hombre, intenten verla completa porque si hay un teléfono roto, pues van a quedar muy confundidos. Ahí tienen la grabación, tienen la posibilidad de consultarnos también si tienen dudas. Los temas son interesantísimos. Yo he visto muchachos que me escriben cuando terminaron la actividad del banner, me dijeron que bacano ese tema de Maya. Maya es uno de los programas que más se utiliza en la industria del cine, es uno de los pocos software que se ha ganado un Oscar, porque se utiliza muchísimo en temas de efectos especiales. Es más, permítanme un segundo antes de que se vayan y les muestro aquí el reel de Maya Cine FX. A ver si aparece. Hasta hace algún tiempo aparecía uno que era muy completo y que ustedes podían ver en los proyectos. Vean, este es uno. Se trabajó digamos que el último que vi que fue bastante completo fue este tema de Doctor Strange. ¿Dónde lo hago por aquí? Por aquí. Bueno, este tipo de productos son los que normalmente se trabajan. Uno puede trabajar para cine, puede trabajar para producción audiovisual, efectos especiales. Bueno, hay infinidad de películas que se han desarrollado justamente con esto. Vean, ahí está Doctor Strange. Lo dije. No, creo que no. Pero
Bueno, hay varias películas que se han trabajado con esto. Instructor, hace poco me vi con mi niña una película que se llama Red. No sé si la han Sí. visto. Y es dibujos animados, pero no sé qué programa utilizaron para realizarla. Su merced sabe Hay muchos que se pueden, o sea, uno no puede generalizar y decir, no, es que Maya es el único que se utiliza. Les puedo garantizar que es el que más se utiliza, pero no el único, ¿sí? Hay otro software como está Cinema 4D que también tiene, digamos que un flujo de trabajo bastante chévere con After Effects. Está 3D Max, está Blender, que es un software libre, no se tiene que pagar licencia y se utiliza también bastante y es muy completo. Hay muchos, pero Maya es muy completo. Maya tiene características que por eso se utiliza tanto en el cine, ¿sí? Porque es muy intuitivo y tiene herramientas muy, muy potentes. Cacharréenle, muchachos, investiguen, que yo sé que eso va a ser beneficioso para ustedes, pero siempre y cuando le dediquen tiempo. Muchachos, no siendo más, los dejo. Cualquier cosa que tengan, cualquier duda, inquietud, pues nos pueden escribir. Juiciosos, no se les olvide que exactamente el próximo viernes, no este, sino el siguiente, pues vamos a empezar con el tema del curso de HTML y CSS en las mesas de ayuda, ¿listo? Para que asistan porque ese tema es importante. Juiciosos y un abrazo. Chaito. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Okay. Hasta luego, gracias. Gracias, Hasta luego. feliz noche. Profe, hasta luego. Igualmente, feliz noche.